Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Esta tarde estaremos abordando el tema de la atención a las personas discapacitadas ante una situación de emergencia, cómo su inclusión ha sido activa en las diferentes fases de la gestión del riesgo de desastre. Pero antes los dejamos con nuestro acostumbrado segmento SINAPRED al día. De cara al invierno, la Comisión Interinstitucional conformada por el INERER, MINSA, MIGOV, MINED y Defensa Civil trabajan en la actualización del Plan de Contingencia 2017, mismo que viene a fortalecer los mecanismos de primera respuesta ante situaciones de emergencia. Estamos construyendo lo que son los planes multiamenaza que tienen que ver con sismo, con intensa lluvia. Y cada una de las instituciones del Estado van a enviar pues, a través de, o compartir con la coordinación del SINAPRED lo que son las acciones preventivas que nosotros realizamos en el antes, durante y después, que se dé una inundación o que se dé un deslizamiento. Estos planes están dirigidos a detallar con precisión las acciones a seguir de acuerdo a las posibles afectaciones de la temporada, siendo el periodo lluvioso uno de los fenómenos que más afecta a gran parte de nuestro país. El gobierno nacional y gobiernos locales se disponen desde ya para la realización del segundo ejercicio nacional de preparación para la vida ante situaciones multiamenazas, mismo que se desarrollará el próximo 21 de junio. El segundo ejercicio nacional activará los mecanismos de primera respuesta con los que cuenta cada barrio, comarca, institución, comercio, mercados e iglesias, promoviendo así una cultura de prevención en todos los sectores. Previo a este ejercicio nacional, se desarrolla en todo el país simulacros municipales donde participan instituciones de gobierno, delegaciones departamentales, regionales, municipales, gobiernos locales, CLS, Juventud, así como el FNT, Gabinete de la Familia, Comunidad y Vida. El Gabinete del Poder Ciudadano de Personas con Discapacidad destacó el avance que ha tenido el país en la inclusión de las personas con discapacidad en temas de prevención, pasando de ser objetos de protección a sujetos de derechos. Esto es un cambio de mentalidad muy grande, un cambio de la filosofía, porque antes a la persona con discapacidad simplemente se la consideraba como un sujeto meramente pasivo, meramente receptor de X o Y, colaboración que en muchos de los casos se daba como caridad. En la temática de gestión de riesgo nosotros valoramos enormemente como positivo el hecho de que SINAPRED esté abordando la temática de inclusión de las personas con discapacidad en esta temática importante desde una perspectiva de derecho. ¿Esto qué significa? Que la persona con discapacidad no es objeto de lástima, ni objeto de caridad, ni considerado un sujeto pasivo, sino que más bien es sujeto de derecho. La participación activa de las personas con discapacidad en los temas de gestión de riesgo es fundamental para fortalecer los mecanismos de protección de este sector de la ciudadanía. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. Por sus particularidades, las personas con discapacidad suelen ser más vulnerables ante una situación de emergencia. Veamos de qué forma han adoptado medidas para la salvaguarda de su vida en el segmento La Gente Opina. Ayudarle, socorrerle y ponerme, depende, como irme a un lugar solitario que no haya nada de cable, ni palos, ni postes, ni nada. Por ejemplo, ahí al fondo, que es un lugar seguro, que no pasan ni carros, ni vehículos, ni nada, solo están parqueados. Digo yo que las cosas principales es tener con ese tipo de personas, con los niños, dar detrás de ellos, especialmente por ejemplo si son ciegos,
tener aseados, mantenerlos aseados, su alimentación en tiempo y forma, cuidarlos su vestimenta, o sea, que ellos no tengan ningún tipo de incomodidad con su cuerpo, porque ustedes saben que ellos, pues, como no se pueden mover como uno normalmente, sudan, o sea, tener un poco más de aseados con ellos, hacia después hacia ellos. Las medidas deben de ser prioritarias y sobre todo tener un proceso como accesible a ellos. No el que todos tenemos, que es, por ejemplo, buscar un lugar seguro y todo. Si la persona lo puede hacer, va a buscar cómo hacerlo, pero si no, nosotros como seres humanos debemos buscar una forma de cómo ayudarlo a ellos. Bueno, tener lámpara a mano, tener el radio, las llaves para poder salir, todo eso. Qué importante es que las personas con discapacidad sepan cómo reaccionar ante una situación de emergencia, pero más importante es que las familias nicaragüenses se apropien de este tema, tanto para salvaguardar su vida como las de los demás. Para continuar abordando en esta temática, tenemos ya en nuestro estudio al doctor Joaquín Escoto del programa Todos con Voz del Ministerio de Salud y a la compañera Tatiana Donaire Morgan del Gabinete del Poder Ciudadano de Personas con Discapacidad. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde. Doctor, quisiera que nos comentara un poco acerca de cómo ha sido ese trabajo en lo que respecta a la inclusión de las personas con discapacidad ante un hecho de emergencia. Sí, es importante destacar el nivel organizativo que tiene el pueblo de Nicaragua y desde el Ministerio de Salud, el modelo de salud familiar y comunitario que nos permite llegar hasta la familia y la comunidad. Nosotros estamos trabajando con el Gabinete de Personas con Discapacidad, que lo constituyen aproximadamente 42 asociaciones de personas con discapacidad, de todos los tipos de discapacidades, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad físico-motora, y hemos incluido en este proceso de inclusión el tema de gestión de riesgo. En este contexto hemos trabajado capacitando desde los municipios, los 153 municipios del país, a líderes comunitarios, ¿verdad? Líderes religiosos, colaboradores voluntarios, parteras, que no necesariamente son personas con discapacidad, pero sí son personas que forman parte de la comunidad y que deben de estar entendidas ante cualquier problema de riesgo de cómo evacuar a las personas con discapacidad. Tatiana, en este caso quisiera que nos comentara un poco cómo se ha recepcionado todo este modelo de seguridad. Nosotros como personas con discapacidad, como sector, que el más vulnerable se puede decir ante una emergencia, destacar la labor de Cruz Roja Nicaragüense, que a lo largo de los años ha venido capacitando al sector organizado de personas con discapacidad. Ellos han hecho esta labor de capacitar qué hacer ante una emergencia, ante un desastre, antes, durante y después. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, también sacaron toda la documentación, toda la información en braille. Para las personas sordas también hubo un manual totalmente en lenguaje de señas. Entonces, es importante toda esta articulación que ha habido entre Cruz Roja Nicaragüense y el sector de personas con discapacidad. Considero que es importante destacar cómo este trabajo ha venido evolucionando, cómo se ha incluido cada vez más a las personas con discapacidad ante la gestión del riesgo de desastre en sus diferentes fases, doctor. Quisiera que nos comentara un poco acerca de cómo ha sido toda esa articulación y qué frutos ha dado. Sí, lo importante es tener el diagnóstico de las personas con discapacidad en el territorio. O sea, nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud y el programa Todos con Voz ubicada a las personas con discapacidad, con dirección. Sabemos las edades de las personas con discapacidad, la dirección exacta, el sexo, el tipo de discapacidad que padece, y eso nos permite tener las condiciones preparadas a la hora de tenerlos que evacuar. ¿Cuántas personas son usuarias de silla de ruedas en una comunidad, por ejemplo? Y eso es importante a la hora que tengamos que tomar la decisión de evacuarlo, e incluso el albergue donde van a ir a quedar determinadamente las personas a la hora de un riesgo. Poder tener las condiciones también preparadas en el albergue para que ellas puedan estar allí cómodamente. ¿Podríamos decir que hay una guía en específico para...? Se trabajó con las asociaciones de personas con discapacidad, una guía, y con otros organismos que nos permite al menos tener las condiciones básicas necesarias para evacuar a una persona ciega, por ejemplo. O sea, cuáles serían los criterios a tomar el resto de la población para poder evacuar a una persona con discapacidad visual, a una persona con discapacidad auditiva o a una persona con discapacidad motora.
Lo importante es que esto nace también desde el seno de las mismas personas con discapacidad, del mismo protagonista. Ellos nos van diciendo a nosotros cuáles serían las condiciones que deberían de tener ellos como personas con discapacidad a la hora de ser evacuados. Importante, Tatiana, en este caso, lo que es involucrar a las familias nicaragüenses, las familias de todas las personas con discapacidad, en este caso, para promover esta cultura de prevención y que estén preparados ante cualquier situación. Así es, en la experiencia de las personas con discapacidad en el hogar, hemos visto que durante un temblor somos los primeros en salir porque todo el mundo sale a salvaguardarse y olvidan a la persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces, visual. Entonces, en este sentido, sí hemos venido concientizando a las mismas familias de las personas con discapacidad de ser los primeros en ser evacuados, de la manera de ir capacitando en lo que es la planificación familiar, en lo que es la ruta de evacuación. Siempre se hace desde las estructuras de los barrios. Siempre están pendientes las estructuras de los barrios, que las familias, trabajar esa concientización en las familias de que tengan algún miembro con discapacidad. ¿Cuál sería en este caso, Tatiana, el mensaje para la familia para que tomen este tema con mayor precaución, con mayor alerta ante un hecho de emergencia? Que tomen en cuenta las medidas, las rutas de evacuación, la planificación familiar, dónde está ubicado tu albergue, o sea, son acciones que se tienen que tomar previo a una eventualidad, sobre todo porque somos un país altamente vulnerable, entonces tomar en cuenta toda esa parte y ver a la persona con discapacidad como protagonista. Todos preparados ante este tema. Un mensaje final, doctor, recomendaciones básicas para la población. Bueno, de que siempre tengamos en mente, ¿verdad?, la inclusión de las personas con discapacidad, que a la hora de hacer los simulacros también la incluyamos, ¿verdad?, porque la verdad de las cosas es que es difícil que hayan algunas familias que no tengan personas con discapacidad. Siempre van a estar presentes y tener en cuenta que ellos son primeros, pues, ¿verdad?, como un grupo de personas vulnerables y que tenemos que darle la prioridad. Así es, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta tarde. Por nuestra parte, nosotros continuamos con más del programa Nicaragua Linda y Segura, así que los dejamos con nuestro segmento Prevenir es Vivir. Recomendaciones para la familia y la comunidad con personas con discapacidad en caso de emergencia. Para la familia y la comunidad, debemos contar con un plan familiar y comunitario que permita saber cómo actuar en situaciones de emergencia. Identifiquemos y señalicemos las vías de evacuación conforme al tipo de discapacidad. Señalicemos los riesgos en la vivienda, fisuras en paredes, cocinas, interruptores eléctricos, escalones resbalosos conforme al tipo de discapacidad. Designemos a un responsable de apoyo para la persona con discapacidad en la vivienda, trabajo y centro de estudio, entre otros. Aseguremos que la persona con discapacidad, cuando salga de su vivienda, lleve consigo número de teléfono de familiares, amigos cercanos, dirección y teléfonos de instituciones de emergencia. En caso de tomar medicina permanente, que la persona lleve por escrito el nombre y dosis. Mantengamos las rampas y las puertas con accesos para sillas de ruedas o andareras sin obstáculos. Ante una emergencia, las personas con discapacidad debemos acatar las siguientes recomendaciones. Guardemos la calma mientras somos asistidos por un familiar o persona de apoyo. Apliquemos las normas de autoprotección. En caso de encontrarnos solos, pidamos ayuda. Conozcamos el plan familiar y comunitario. Ubiquémonos en zonas de menor riesgo. Participemos en los ejercicios de protección a la vida. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro segmento Historias de Vida conoceremos la experiencia del actuar de personas con discapacidad ante una situación de emergencia. La poliomielitis, una enfermedad que marcó su vida desde apenas un mes de nacido.
Sin embargo, no ha sido impedimento para ser el mejor rescatista de su tiempo, habilidad que le ha servido para salvar vidas en situaciones de emergencias. Alfonso Cabrera, alguien que entró a la Cruz Roja como en 1994, a la edad de 17 años, con obstáculos de mi vida, más que todo por un impedimento físico que tengo desde pequeño, pero eso no me ha impedido ser lo que he llegado a ser en Cruz Roja. A la edad de mes de nacido tuve problemas de polio, y eso fue una pequeña parte. El polio no me dañó mucho, pero sí me dejó un pequeño impedimento en una de la pierna derecha. Entonces, pero eso no me ha quitado mis obstáculos o seguir enfrentar la vida como tiene que ser, pues, algunas cosas. Sus ganas de salir adelante y su pasión en brindar atención a la ciudadanía lo convierte hoy en día en un ejemplo de vida. Llegué, me apunté, hice una prueba para guardavidas, el cual después de la prueba fueron 150 metros, si no más recuerdo, chavalos. Quedé en un grupo que le dicen el C. Después me vine formando y mi curso dilató por aproximadamente un año. Sin pensar pues que mi impedimento físico llegue a ser uno de los guardavidas más rápidos a nivel nacional. En su labor como rescatista se enfrenta a diferentes situaciones, en las que muchas son realizadas con excelentes resultados, pero en otras se les escapa de sus manos. Si no más recuerdo, para el tiempo del Mission, al lado de Mazachapa, pasamos una familia entera, el cual yo crucé con mucha dificultad por le llamamos una tirolina, hace años. Entonces tuve dificultad y evacué a un niño, o sea, pasé a un niño sobre un río. Eso fue algo que costó, pues, porque se evacuaron a toda la familia. Una experiencia buena. Buena me refiero que no por hacerlo, sino por haber cumplido con la misión de evacuar a esas personas y a esa familia. El rescate y servicio hacia la comunidad es algo que Cabrera practica como parte de su pasión y entrega al oficio, se encuentre o no en horas laborales. A mi carácter personal, sí, en lo que es mi área acuática de buceo, realmente casi no dudo de llegar a un rescate. Soy del tipo de persona de que puedo andar en el mar, un ejemplo, y si yo miro a alguien que se está ahogando, yo lo he hecho cuando voy a entrenar por mi cuenta, lo he sacado y sin boyas en el mar o en laguna. Si no más recuerdo, ahorita hace como 2 meses, andaba con mi familia en Pochomil y se estaban ahogando 6 personas, por menos en la mañana se estaban ahogando 3. De casualidad andaba otro amigo que es muy bueno, se llama Adonis Blanco, y entonces nos encontramos y sacamos a esas personas sin boya y sin nada. En la mañana después sacamos otras 2 personas sin boya, que fueron 6 por todas. Entonces en ese momento uno se siente que vive preparado, que sos entrenado y que sos capacitado para enfrentarte en ese momento a lo que te viene. Cabrera ha sido ejemplo e inspiración para muchos y por sus logros ha cambiado los parámetros de Cruz Roja Nicaragüense al incluir a personas como él en labores de rescate. Cruz Roja Nicaragüense en su perfil y en su currícula para captar voluntarios tiene que estar física y mentalmente, en condiciones físicas y mentales. Hemos hecho también excepciones porque hemos visto la capacidad, hemos visto que hay talento humano que a pesar que tiene discapacidad lo podemos ocupar para tomar decisiones. Hay personas que son tomadores de decisiones con discapacidad. Administrativamente tenemos personas con discapacidad tomando decisiones, hemos tenido operadores de comunicaciones que tienen discapacidad y a nivel nacional tenemos muchos compañeros voluntarios y permanentes que tienen discapacidad y que están trabajando conforme a nosotros. Y como Cruz Roja Nicaragüense hemos revisado nuestra currícula, hemos adaptado parte de nuestra currícula en contratación, en el tema de capacitación de voluntariado, y como nosotros como Cruz Roja Nicaragüense también estamos trabajando en el tema de discapacidad. Entonces han sido compañeros que han sido ejemplos para la gente de la calle, que cuando vamos a dar capacitación de tema de discapacidad, lo llevamos a ellos y ellos dan su testimonio, cómo están trabajando y cómo han sobresalido.
De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Nicaragua Linda y Segura. Recuerde que puede sintonizarnos todos los sábados a las 4 de la tarde a través de Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios. También visite nuestras redes sociales como sede SINAPRED para saber más del acontecer de nuestra institución. Los dejamos con nuestro segmento Curiosidades. El alfabeto, gestos y señas son 3 elementos combinados por jóvenes sordos nicaragüenses en los años 80, utilizado para comunicarse, conocido hoy en día internacionalmente como lenguaje de señas. Fue hasta el 2009 que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Lenguaje de Señas Nicaragüenses, ordenando la creación del Consejo Nacional, compuesto por diferentes instituciones del Estado. A partir del 2011, a través del programa Todos con Voz, se ha trabajado para fortalecer las capacidades de los más de 130,000 nicaragüenses con discapacidad que existen en el país, pasando a un proceso de transición de vernos como objeto de protección a sujetos de derechos. El lenguaje de señas es una vía de comunicación fundamental para la preparación de las personas con discapacidad, de modo que a la hora de una emergencia puedan poner en práctica las medidas de seguridad que les permita salvaguardar sus vidas.